En el exclusivo Montecito, el silencio es un pacto sagrado. Pero, ¿qué ocurre cuando un vecino lo rompe para exponer una mentira que podría borrar la línea de sangre real? Una sola frase ha sido pronunciada. Y ahora, el cuento de hadas de los Sussex se está convirtiendo en la pesadilla de la corona. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. El aire en el enclave bañado por el sol de Montecito, California, es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Durante años, este santuario de riqueza y poder se ha regido por un código de silencio inquebrantable. Pero ese código se ha roto. Una sola frase, pronunciada no por un troll anónimo de Internet, sino por un vecino, una voz desde el interior de la fortaleza, ha detonado una bomba bajo el cuidadosamente construido cuento de hadas de los Sussex. La confesión fue directa, brutal y sin adornos. Todo el mundo en Montecito sabe que esos niños no existen. Esta no es una simple acusación. Es un terremoto tectónico que emana de su propio jardín. Es una onda sísmica que amenaza con exponer no solo su matrimonio y su marca, sino algo mucho más fundamental, su linaje. Una revelación que podría trastocar toda la línea de sangre real. La fachada dorada, horneada bajo el implacable sol de California, comienza a agrietarse, y lo que se revela debajo no es un hogar, sino una jaula dorada, una fortaleza bajo asedio. Lo que estamos a punto de desvelar no es simplemente el colapso de una narrativa, sino la purga de una ilusión. Las murallas de Montecito, que una vez protegieron sus secretos, ahora se están derrumbando. Y en ese silencio roto, una verdad que el Palacio de Buckingham ha intentado enterrar durante años comienza a salir a la luz. El aire en California se ha vuelto pesado, no con el dulce aroma de las flores de azahar, sino con el hedor de una traición de proporciones históricas. La conspiración de Montecito ya no es una teoría susurrada en foros oscuros, es un testimonio directo, un desafío a la corona misma. La evidencia, como demostraremos, es tan abrumadora como la caída de una dinastía. Durante demasiado tiempo, el fantasma de Diana ha observado en silencio cómo se profanaba su legado. Pero la verdad, especialmente cuando está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene testigos. La corona tiene secretos, y ahora, gracias a una voz valiente, Montecito también los tiene. Y esos secretos están a punto de cambiarlo todo. Para entender la magnitud de esta traición, primero debemos entender el lugar. Montecito no es simplemente un código postal en California, es un pacto sellado con dinero y poder. Es una fortaleza de renombre donde residen Oprah, Ellen DeGeneres y Gwyneth Paltrow. Unida no por vallas físicas, sino por un acuerdo social no escrito, la primacía absoluta de la privacidad. Este protocolo silencioso es la moneda del reino, el cimiento sobre el que descansa su frágil paz. Hablar públicamente de un vecino no es solo una falta de respeto, es una declaración de guerra, una ruptura de la confianza sagrada que mantiene seguro el enclave. Por eso, la reciente entrevista sin editar de un anciano residente de Montecito fue tan sísmica. Que alguien rompiera filas de esta manera, que se presentara ante las cámaras para hablar, sugiere un cambio fundamental y violento en el estado de ánimo de la comunidad. Es una señal inequívoca de que la paciencia, como la ilusión de los Sussex, se ha agotado por completo. Cuando llegaron en 2020, el interés inicial fue vacilante, eran realeza incluso en el exilio autoimpuesto. Sin embargo, la curiosidad se agrió rápidamente, transformándose en un desprecio palpable. Los periodistas locales y los residentes insatisfechos, hablando bajo condición de anonimato con el Daily Mail y Page Six, pintaron el retrato de una pareja viviendo en una burbuja hermética, una que ellos mismos habían construido. No eran vistos como vecinos, sino como lo que una fuente llamó criminales locales o turistas de desastres. Trajeron consigo la misma devastación mediática de la que afirmaban haber escapado. Enjambres de paparazzi zumbando como avispones,
convoyes ruidosos de vehículos blindados que interrumpían las tranquilas carreteras y una tensión palpable que envenenaba la atmósfera. La comunidad no solo los observaba, los estaba juzgando. Y el veredicto, como el código que ahora han roto, es brutal, clínico y definitivo. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar, especialmente cuando la mentira amenaza con manchar a todos los que la rodean. La finca de 14 millones de dólares de los Sussex nunca fue vista como un hogar. Para la comunidad de Montecito, era lo que una fuente de Radar Online describió acertadamente como un planeta búnker, un frío cuartel general para una campaña global de relaciones públicas, escondido detrás de imponentes y mudas puertas. La alienación no fue un evento único y dramático, sino una lenta y dolorosa muerte por 1000 cortes. Un episodio en particular, relatado por el prominente periodista local Richard Minearts, cristalizó el sentimiento local de forma devastadora. Un historiador anciano, en un gesto de simple y amable bienvenida, intentó presentarle a Meghan un video sobre la rica historia de Montecito. No buscaba una audiencia ni una fotografía, solo ofrecer un regalo de bienvenida. Fue rechazado en la puerta. El regalo, declinado sin siquiera un reconocimiento cortés. Este tipo de historias, susurradas de vecino a vecino, cimentaron la reputación de Meghan dentro del enclave. La de una figura que cultiva una imagen pública controlada hasta el último píxel, pero que se niega a conectar genuinamente. Una persona que exige la protección y la privacidad de la comunidad sin participar en ella. Harry, por otro lado, es percibido como una figura más trágica, una sombra de sí mismo. A veces se le ve montando en bicicleta, siempre solo, con algunos residentes describiéndolo como muy jovial y accesible. Pero estos breves y fugaces momentos de normalidad son completamente eclipsados por la impresión general de una pareja altiva, aislada y perpetuamente en guardia. Y esta imagen, ya de por sí desoladora, adquiere una dimensión mucho más oscura y siniestra con la afirmación incendiaria del vecino. Suelen estar el uno contra el otro. De repente, la narrativa cambia. No es solo aislamiento, es conflicto. Detrás de los setos perfectamente cuidados se escuchan voces gritando. El silencio que existe entre ellos en público no es sereno, sino gélido, cargado de una tensión palpable. La fortaleza, al parecer, no solo es una prisión, sino también una olla a presión. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero esta vez, el grito viene desde adentro de la casa. Irónicamente, el catalizador de la acusación pública y devastadora del vecino fue una publicación de Instagram aparentemente inocente. Un video, cuidadosamente enmarcado y presentado como un momento familiar espontáneo, supuestamente filmado por su hija Lilibet, de apenas 4 años. En él, Harry y Meghan giran sobre su césped perfectamente cuidado, descalzos y aparentemente despreocupados, en una réplica autoconsciente y casi desesperada de sus primeros días románticos en Botsuana. La pieza fue meticulosamente diseñada. Su propósito era transmitir felicidad, autenticidad y, sobre todo, la imagen de una unidad familiar perfecta e inquebrantable. Sin embargo, para el ojo entrenado y los lugareños cada vez más escépticos, la actuación no fue más que una señal flagrante de fabricación. Especialistas en lenguaje corporal, como la reconocida analista forense Judy Brown, en declaraciones a Sky News Australia, desmantelaron la ilusión al instante, con una precisión clínica. El trabajo de cámara, señaló, era demasiado estable, demasiado profesional. Carecía por completo del caos tembloroso y descentrado, de la energía errática que caracteriza la película de un niño pequeño. La única forma, se burló Brown con desdén, es si la sentaron detrás de un cardán configurado para seguirlos. Los observadores más agudos notaron que Meghan se aleja de la cámara al principio del video, una fuerte señal de que fue ella quien presionó el botón de grabar y enmarcó la toma. Harry, mientras tanto, espera en el centro del encuadre, rígido, casi como un actor en un plató,
esperando su señal para comenzar la actuación. Pero la evidencia más condenatoria, el detalle que traicionó toda la producción, fue un notable corte de salto. Un borrador intencional de un error, un momento de imperfección que delataba una edición meticulosa. «Hay un corte», advirtió Brown, su voz cargada de certeza, «así que supongo que están tratando de ocultar que algo salió mal. El cuento de hadas era una mentira, y ahora tenían la prueba en video. Este video orquestado no fue un incidente aislado. Fue un microcosmos, una representación perfecta de un patrón más amplio y profundamente inquietante. En esta era de control narrativo digital, los Sussex han llevado la gestión de la imagen a un extremo desesperado y patológico. Cada evento supuestamente genuino, desde el infame video de la madre bebé que surgió convenientemente en la época del nacimiento de Lilibet hasta este baile torpemente coreografiado, apesta a dirección escénica, a una necesidad casi maníaca de controlar cada fotograma. La reacción en línea fue instantánea y mordaz. Comentarios en plataformas globales como Yahoo News Singapore e Instagram calificaron el video de descaradamente falso y una vergüenza. Un crítico, capturando el sentimiento general, escribió: «Una niña de 4 años, sosteniendo el teléfono. Por favor, dadme un respiro». Es difícil comprender el incentivo psicológico que impulsa una puesta en escena de tan alto nivel, tan torpe. Para Meghan, que fue sometida a una prueba de fuego brutal en la prensa británica, es quizás comprensible que sienta la necesidad de construir un muro impenetrable de perfección contra un mundo que ella percibe como uniformemente hostil. Pero la participación de Harry, un hombre que ha pasado toda su vida siendo el sujeto pasivo de la cámara, plantea preguntas mucho más inquietantes. ¿Es él un codirector dispuesto en esta producción, cómplice de la farsa? ¿O es simplemente un miembro del elenco leyendo un guión con sus verdaderos sentimientos y su identidad subsumidos por las implacables necesidades de la marca Sussex? El fantasma de su madre, Diana, se cierne sobre esta escena patética. La mujer, cuya autenticidad cruda y valiente en la entrevista de Panorama rompió el protocolo real y sacudió a la monarquía hasta sus cimientos. Diana usó la verdad como arma, su vulnerabilidad como su fuerza. Ellos, al parecer, usan la falsedad como escudo. Es un insulto a su memoria. No llora en voz alta, promete en silencio, y ese silencio está a punto de romperse. La afirmación del vecino, que Lilibet no pudo haber grabado ese vídeo, fue mucho más que un simple comentario técnico. Fue un desgarro simbólico del telón, una violenta rasgadura en el tejido de su realidad fabricada, porque si este momento aparentemente inocuo y conmovedor es, de hecho, una fabricación, una pieza de teatro artificial y torpe, entonces plantea una pregunta perturbadora, una pregunta que se cierne como una tormenta sobre toda su existencia en California. ¿Qué más es falso? Si un simple baile en el césped requiere una producción tan meticulosa, una edición tan calculada, ¿qué pasa con los momentos más significativos de sus vidas? ¿Qué pasa con los anuncios de embarazo, las entrevistas cargadas de lágrimas, las declaraciones públicas de amor incondicional? La pregunta se vuelve más oscura, más fundamental, casi insoportable. Si el vídeo es un accesorio en su producción, ¿qué son los niños? ¿Son también accesorios? ¿Son peones en un juego más grande, utilizados para anclar a Harry a una vida que claramente lo está destrozando y para asegurar un vínculo inquebrantable y monetizable con la misma familia que afirman despreciar? El silencio que sigue a esta pregunta es más profundo y más inquietante que cualquier silencio en los vastos y vacíos terrenos de Montecito. Es el silencio de una posibilidad terrible. Que todo el edificio de la vida de los Sussex en Estados Unidos, construido sobre una fundación de agravios, victimismo y ambición desmedida, sea una casa de naipes. Y el vecino, con una sola frase, acaba de soplar. El pasado, como siempre, había regresado como una orden, no como un recuerdo. Y la orden era clara. La verdad debe ser revelada. En el núcleo ardiente y radiactivo de la controversia de Montecito yace la acusación más explosiva imaginable.
una que trasciende el mero chisme de vecindario y golpea el corazón mismo de la monarquía británica, amenazando con trastocar la línea de sucesión de una manera no vista en siglos. Esos niños no existen. Esta declaración contundente, pronunciada por alguien con conocimiento de primera mano, da voz a años de teorías arremolinadas en línea que ahora, finalmente, han roto el cortafuegos de la corriente principal. Las preguntas ya no están relegadas a foros periféricos o susurros anónimos. Se están planteando en voz alta con una creciente y alarmante sensación de urgencia. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, realmente gestó y dio a luz a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, ¿o es toda la historia familiar un engaño complejo y elaborado que posiblemente involucra el uso de un vientre de alquiler diseñado fríamente para forjar una conexión permanente e inquebrantable con la casa de Windsor? La desconfianza surge de un patrón innegable de secretismo y una desviación radical de la arraigada convención real. Durante siglos, los nacimientos de los herederos al trono han sido eventos públicos, orquestados con una precisión casi clínica para eliminar cualquier atisbo de duda sobre su legitimidad. No se trata de ceremonia vacía. Se trata de la santidad de la línea de sangre, una verdad que la monarquía siempre ha sabido que debe ser protegida por encima de todo lo demás. Es la base misma de su existencia. La llegada de Archie en 2019 alteró fundamentalmente esta costumbre sagrada, rompiendo con un protocolo centenario y, con ello, sembró las semillas de una crisis constitucional que ahora amenaza con florecer en una rebelión en toda regla. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí. Y la corona ahora debe demostrar que esos hijos son reales. Históricamente, el protocolo ha sido de hierro. El secretario del Interior, un alto funcionario del gobierno, debía estar presente para presenciar el nacimiento real, una tradición que se detuvo justo antes del nacimiento del príncipe Carlos, pero que subraya la gravedad constitucional del evento. No era para el espectáculo, era para la verificación. Los nacimientos reales se anuncian en un caballete ceremonial fuera del Palacio de Buckingham, y cada detalle es verificado por un equipo de médicos reales cuyos nombres se hacen públicos, apostando sus reputaciones a la veracidad del anuncio. La llegada de Archie rompió este protocolo sagrado. El anuncio se retrasó de forma sospechosa. El lugar del nacimiento se ocultó en un velo de secreto, violando décadas de transparencia, y lo más revelador, el equipo habitual de médicos reales estuvo notablemente ausente. El certificado de nacimiento, cuando finalmente se emitió después de una inexplicable demora, causó un revuelo inmediato. Los críticos y los detectives en línea no tardaron en señalar lo que afirmaban eran evidentes anomalías forenses. Una firma pixelada y fragmentada para la obstetra asistente, la doctora Penélope Law, rumores de manipulación digital, y una peculiar y torpe enmienda posterior en la que el nombre de Meghan fue cambiado de Rachel, Meghan Markle, a la más formal, Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Para los defensores de Meghan fue una simple corrección. Para los críticos fue un torpe y desesperado intento de retrodatar un sello real en un documento que consideraban fundamentalmente defectuoso. El nacimiento de Lilibet en California 2 años después solo sirvió para amplificar las incertidumbres. Libres del escrutinio del palacio, los Sussex tenían un control aún mayor sobre la narrativa, pero la completa falta de verificación independiente, la ausencia de cualquier testigo creíble, solo avivó las llamas de la duda. Esto no es sobre tradición, se trata de confianza, y la confianza se ha roto. Una crisis de esta magnitud tiene un precedente histórico aterrador, un eco oscuro que la monarquía teme por encima de todo. El infame incidente del bebé de la batea caliente en 1688, que involucró acusaciones de que el hijo del rey católico Jaime II era en realidad un niño cambiado de contrabando en la sala de partos, fue un factor clave que contribuyó a la Revolución Gloriosa y a la caída de una dinastía. Aunque las circunstancias hoy son muy diferentes, el problema constitucional fundamental persiste, inmutable a través de los siglos. Un heredero falso
contamina la fuente misma de la legitimidad, envenena la sangre. La presión sobre el Palacio de Buckingham para exigir una confirmación irrefutable del parentesco de los niños, según informes urgentes en el Economic Times y Radar Online, está aumentando exponencialmente. Archie es sexto en la línea de sucesión, Lilibet séptima. Sus posiciones no son meramente simbólicas, son constitucionales. Negar que los niños nacieron mediante un sustituto sería casi imposible con los registros sellados del Estado de California, pero las ramificaciones políticas y reales de tal admisión serían incalculables, cataclísmicas, sería el escándalo más grande que haya consumido a la monarquía en la historia moderna, un evento que haría que la abdicación de Eduardo VIII pareciera una nota a pie de página menor. El veredicto del vecino de Montecito cae con la fuerza de una guillotina. Nunca se ha visto una energía infantil genuina, caótica y real detrás de esas imponentes puertas. En la medida en que existen, los niños son los herederos reales más pulidos, invisibles y no confirmados de la historia. Son fantasmas en la línea de sucesión. La verdad, nos han dicho, está escrita con sangre, y la corona ahora debe preguntarse, con un miedo creciente, si la tinta de ese linaje es real o una falsificación. La sombría profecía del residente de Montecito, que el divorcio está en el horizonte, ya no es un murmullo especulativo. Fuentes cercanas al palacio, escritores reales con décadas de experiencia e incluso videntes coinciden ahora en una fecha. El año 2026 será cuando las fisuras en el matrimonio de los Sussex se conviertan en una división catastrófica y final. El cuento de hadas que una vez cautivó al mundo se está desmoronando bajo el inmenso peso del exilio, el incesante escrutinio público y, lo más importante, dos visiones fundamentalmente opuestas para el futuro. En el epicentro de este terremoto conyugal se encuentra una sola pregunta. Una pregunta sin resolver que lo envenena todo. El Reino Unido. Fuentes que hablaron exclusivamente con Radar Online han revelado un acalorado y reciente desacuerdo sobre la creciente preocupación de Harry por regresar a casa. El príncipe, atormentado por su herencia real y la sombra de su madre, sufre de una nostalgia paralizante y un fuerte sentido de tener asuntos pendientes. Se rumorea que le está suplicando a Meghan que llegue a un compromiso, uno que incluiría visitas más regulares, una base a tiempo parcial en el Reino Unido y, crucialmente, la oportunidad de enmendarse con su padre enfermo, el rey Carlos, antes de que sea demasiado tarde. Para Harry, Gran Bretaña representa su identidad, su familia y la última posibilidad de redención. Para Meghan, sin embargo, es una zona de activación, un paisaje de infelicidad, miedo y angustia. Ella no ve un regreso como un compromiso, sino como una rendición incondicional a las mismas fuerzas institucionales que, según ella, casi la destrozaron. Este punto muerto fundamental, esta fractura en sus almas, los está desgarrando. Ya no es una cuestión de si se separarán, sino de cuándo. Un informante, hablando bajo el manto del anonimato, advirtió solemnemente que esta única pregunta sin resolver, esta herida abierta, podría evolucionar rápidamente hasta convertirse en el punto de ruptura definitivo. Otra fuente, hablando con el medio digital She Knows, describió a la pareja como verdaderamente rota, afirmando que su amarga disputa emocional amenaza con separarlos no solo sentimentalmente, sino geográfica y permanentemente. Los silencios helados y las apariciones públicas por separado han reemplazado las, una vez constantes y calculadas expresiones públicas de afecto. Sus esferas profesionales están divergiendo a una velocidad alarmante, con Meghan concentrándose obsesivamente en su regreso a Hollywood, dejando a Harry a su paso, sintiéndose, según los informes, cada vez más incómodo y marginado. Un divorcio de los Sussex sería una pesadilla de relaciones públicas y asuntos legales de una complejidad sin precedentes. A diferencia de las desordenadas pero contenidas separaciones de la princesa Margarita o el príncipe Andrés, e incluso del evento mediático global que fue el divorcio de Carlos y Diana, esta sería una disputa transatlántica,
un campo de batalla legal a través de dos continentes. ¿Cómo se dividirían los activos que están inextricablemente ligados a un estatus real que una de las partes ya no acepta? Y la pregunta más explosiva de todas, ¿quién decidiría la custodia de unos hijos cuya propia existencia es ahora objeto de un intenso debate público? Las probabilidades de las casas de apuestas reflejan este sombrío panorama, con algunos corredores de Londres ofreciendo cuotas tan bajas como 3-1 para una separación antes de finales de 2026. La idílica casa de Montecito se ha convertido en un campo de batalla. El divorcio ya no es una posibilidad remota. Es el siguiente dominó lógico en la cadena de desastres listo para caer. No todas las heridas están destinadas a sanar. A su llegada a California, Harry y Meghan fueron recibidos con los brazos abiertos por las figuras más prominentes de Hollywood. Fue Oprah Winfrey quien les brindó la plataforma global para su explosiva y autocomplaciente entrevista. Tyler Perry proporcionó no solo seguridad, sino también una residencia temporal. George y Amal Clooney eran presencias constantes en su círculo íntimo. El respaldo de estas celebridades de primera línea no era solo social, era estratégico. Fue la base sobre la que pretendían construir su nuevo imperio mediático estadounidense. Hoy, ese cimiento se ha reducido a polvo. Hollywood, una ciudad que se basa en el cálculo frío y despiadado del riesgo y el rendimiento, ha emitido su veredicto. Los Sussex son un lastre. El cálido abrazo de bienvenida se ha transformado en un hombro helado. La partida de sus aliados ha sido silenciosa, pero total. Oprah, su aliada más influyente y vecina de Montecito, ha guardado un silencio ensordecedor. No ha habido respaldos públicos para los proyectos de Meghan, ni invitaciones a sus programas de entrevistas para promover sus iniciativas. Los Clooney, según se informa, se han distanciado discretamente para priorizar su amistad de largo recorrido con el rey Carlos, eligiendo la lealtad a la corona sobre la lealtad a la controversia. Los Beckham y Ellen DeGeneres, antes pilares de su círculo social, han desaparecido de escena. Estar cerca del escándalo es contagioso en Tinseltown, y la marca Sussex se ha vuelto sinónimo de controversia, agravio y una incesante y agotadora agitación familiar. Un informante real corroboró este creciente enfriamiento con una frase lapidaria: «Se están aislando cada vez más. Los amigos los están abandonando». El imperio que deseaban construir siempre dependió de las alianzas que pudieran forjar. Ahora, solos y atrincherados en su búnker de Montecito, se enfrentan a una verdad brutal: la alfombra roja ha sido enrollada para siempre. Uno de los ejemplos más llamativos de este creciente aislamiento es el dramático y público fracaso de la principal empresa comercial de Meghan, su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard. El lanzamiento, que se suponía que sería su logro supremo, su coronación, como la próxima Martha Stewart de América, estuvo rodeado de una inmensa fanfarria mediática. En cambio, se ha convertido en un caso de estudio sobre el fracaso administrativo y la arrogancia. El lanzamiento ha estado plagado de inexplicables retrasos en el registro de marcas, una rumoreada y caótica partida de personal clave y, lo más revelador de todo, la incapacidad de contratar a un director ejecutivo competente y respetado. Después de una búsqueda infructuosa y humillante, Meghan finalmente tuvo que nombrarse a sí misma para el puesto principal, una medida que en las salas de juntas de todo el mundo se considera una señal inequívoca de desesperación, según corroboró Radar Online. El producto inaugural de la marca, una edición limitada y absurdamente cara de mermelada de fresa enviada a un puñado de influencers, ha sido objeto de burlas generalizadas en Internet, convirtiéndose en un meme, un remanente no vendido de un plan a medio desarrollar. La perspectiva del público es congruente con el congelamiento de Hollywood. Una encuesta reciente de YouGov, realizada en enero de 2026, reveló un hallazgo sorprendente y devastador. El porcentaje de personas en el Reino Unido que favorecían a Meghan se había desplomado a un mínimo histórico de solo el 19%. Aunque las estadísticas son algo mejores en Estados Unidos, es indiscutible que su marca personal se ha vuelto profundamente tóxica.
Para Meghan, cuyo objetivo declarado era dominar el mismo mundo que ahora la evita activamente, este rechazo debe parecer un fracaso devastador y absoluto. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, y en esa nueva historia, ella no tenía cabida. Mientras la marca de Meghan se desmorona bajo el peso de su propia ambición, el príncipe Harry se retira a lo que los insiders han comenzado a llamar su modo búnker. El príncipe, una vez un soldado audaz y risueño, el alma de la fiesta, ahora es una figura solitaria, atormentada por el arrepentimiento y obsesionada con los que hubiera pasado si. Fuentes cercanas afirman que observa cómo sus exnovias, incluida Chelsea Davy, disfrutan de vidas tranquilas, privadas y felices lejos del ojo público, y el contraste con su existencia tormentosa y vigilada le causa una profunda e incesante angustia. Su necesidad de escapar, de encontrar cualquier santuario lejos de la olla a presión de su matrimonio, se ha vuelto más evidente y desesperada. Comenzó con informes en 2023 de que había asegurado una habitación separada en un hotel de lujo, un refugio para huir de los problemas domésticos. Ahora, los insiders afirman que Harry huyó de su casa de Montecito en medio de la noche durante una reciente audiencia judicial en el Reino Unido, buscando refugio, aunque fuera brevemente, en el mismo país que había rechazado tan públicamente. Se dice que furiosas y amargas discusiones ocurren a puerta cerrada, impulsadas por sus instintos de supervivencia fundamentalmente diferentes. Harry, según se informa, intenta la diplomacia, buscando desesperadamente reconciliarse con su familia. Meghan, herida, desafiante y decidida, controla la narrativa y escala la batalla, viendo cualquier compromiso como una traición. Esta tensión, este cisma fundamental, lo deja sintiéndose cada vez más alienado dentro de su propio matrimonio. Atrapado en una jaula dorada que él mismo ayudó a construir, el príncipe está descubriendo que las paredes se cierran, y esta vez no hay escapatoria. Al otro lado del océano, en los silenciosos pasillos del castillo de Windsor, su estoico hermano y sucesor, el príncipe William, observa la implosión con una fría y acerada resolución. Ya no hay necesidad de intervención. Se acabaron los intentos de rescate. William, el futuro rey, sabe que no puede salvar a un hermano que ha elegido deliberadamente este camino de autodestrucción, un hermano que ahora debe aceptar las desastrosas e inevitables repercusiones de sus decisiones. La monarquía, como una antigua fortaleza de piedra, ha resistido innumerables tormentas antes. Se ha purgado a sí misma de elementos díscolos, de reyes que abdicaron por amor y de príncipes que deshonraron el uniforme. Ha sobrevivido. La institución, como siempre, perdurará. La tragedia aquí es puramente personal, íntima y devastadora. Es la tragedia de un príncipe que buscaba la libertad, pero que en cambio encontró una prisión más opulenta, una jaula dorada de su propia creación. Mientras Montecito lo rechaza, sus seguidores lo abandonan, y su matrimonio se desintegra en un torbellino de acusaciones y amargura. El príncipe en el búnker debe enfrentarse a una verdad final, una que ya no puede ignorar. No tiene país, no tiene familia y, trágicamente, no tiene futuro. Y el espectro de la vida que abandonó tan descuidadamente, el fantasma de su deber, de su linaje y de su madre, lo perseguirá en el silencio ensordecedor de su exilio autoimpuesto. La paz del reino ha sido rota, pero la monarquía, como siempre, ha sido protegida. Porque la historia no recuerda a quienes huyen de la corona, recuerda a quienes se la ganan.